You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement that explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner, yeah. 'Cause I'm the winner, yeah. Am I awake or am I dreaming? So far gone, I won't look back. And when I move, there ain't no stopping me. You're pushing me up to the top. I saw the clouds looking angry, but then the sky reached my mind. And when I space out, I see the possibilities unfolding the way that I want. That you showed up was written in my palm. You are a statement that explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You cut me loose. You make me win in every way. Win in every way. You show me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You show me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner, yeah. 'Cause I'm the winner, yeah. Hola, hola, buenos días. Sí, buenos días. Si me pueden comentar, si me escuchan por el chat, si me pueden confirmar, por favor. Buenos días, sí, correcto, lo escucho. Perfectamente, muchísimas gracias.
¿Cómo están, señores? Muchísimas gracias por estar presente el día de hoy acá en nuestro evento en Capacítate Más. Muchísimas gracias a todos los que están confirmando que sí se escucha perfectamente. Sí, una vez más les saluda Jaycee Pinedo y el día de hoy vamos a ver un tema que es planilla en régimen laboral minero. ¿Sí? Vamos a conocer aquí todos los beneficios a tal caso que nosotros debemos de conocer en este régimen. Como ustedes sabrán, así como hay regímenes tributarios, también hay regímenes laborales, ¿no? El tema del día de hoy que vamos a ver es régimen laboral, sector minería, ¿cierto? Entonces, eso vamos a conocer el día de hoy para aquellas personas que están en este sector o para aquellas personas que de repente desean postular a este sector. Aquí vamos a conocer. Ustedes saben que la minería es un sector muy bien pagado, ¿no? Y cuántos todos quisiéramos trabajar en una minería, ¿verdad? Porque ahí la verdad que sí es una buena opción para poder postular como profesional que somos. Bienvenidos a cada uno de ustedes, muchísimas gracias una vez más. Y ahora sí, voy a dar pase al contador público colegiado, Marco Antonio Falcón Vera, quien va a dar inicio a la sesión del día de hoy. Él es contador tributarista, él es laboral también, es magíster en gestión pública, y él nos va a dar el alcance, al detalle de todo este tema que vamos a tratar. ¿Sí? Buenos días, contador Marco, ¿me escucha? Hola, Marco, buenos días. Sí, buenos días con todos. Buenos días con todos, sí, escucho. Buenos días, Marco, bienvenido a Capacítate Más. Muchísimas gracias por estar presente y por favor ya para dar inicio a la sesión de hoy. Ok, perfecto. A ver. Bien, muy buenos días con todos. Es un gusto saludarlos en esta oportunidad. Y bien, para un poquito, como Jaycee les ha comentado ya, vamos a ver un poquito algunos aspectos en esta pequeña clase modelo que tenemos el día de hoy con respecto a lo que es la planilla de construcción civil, perdón, a la planilla minera. Debemos tener en cuenta que, bueno, en este caso en la planilla minera, nosotros tenemos, a ver, voy a compartir un momento mi material. Antes de iniciar, nosotros tenemos pues prácticamente, bueno, en este curso que vamos a llevar, tenemos todos estos materiales que vamos a compartirlos con ustedes, en el cual vamos a ir explicando el paso a paso de cómo es una planilla en la industria, en este caso, en el sector minero. Bueno, hay aspectos que nosotros debemos tener en cuenta en ese sector, ¿no? Aspectos muy importantes como lo que son los cálculos de beneficios laborales, el tipo de contrato que se le va a realizar al trabajador, y que debemos de tener en cuenta también el tema de como conocimiento dentro de la parte laboral, la jubilación anticipada, que se deben tener, o sea, que en este caso el trabajador va a recibir hasta qué tiempo, hasta qué edad puede trabajar puede laborar un trabajador minero. ¿Será lo mismo tratar a un trabajador minero y en este caso tratar a un trabajador administrativo que labora también en la parte minera? O sea, son varios aspectos que nosotros debemos tener presente para poder nosotros realizar una correcta interpretación, ¿no? de este régimen laboral minero. Asimismo, será lo mismo también el tema de las utilidades, ¿no? ¿Cómo es el cálculo de las utilidades? ¿En qué momento se otorgarán y cómo beneficia esto a la empresa? ¿Y en qué momento la va a beneficiar tanto a la empresa como a los trabajadores? ¿Correcto? Vamos a ver también los cálculos de lo que es la CTS, gratificaciones, cómo se realizan los cálculos y más que todo tener en cuenta los conceptos remunerativos y no remunerativos que debemos tener en cuenta nosotros dentro de este régimen laboral minero. ¿Bien? Entonces, nosotros, como hemos comentado, en este caso, como hemos comentado nosotros, debemos tener presente el régimen laboral minero, ¿no? Como un poquito vamos a ver el material, un poquito así para que ustedes puedan ver lo que nosotros vamos a ir desarrollando en el curso, ¿no? Mira, en el régimen laboral minero, tú sabes que es un sector, ¿no? Entonces, nosotros en una primera etapa vamos a ir tratando estos aspectos. Lo que es el régimen laboral minero, vamos a ver los contratos laborales y también qué beneficios laborales le corresponden al sector minero.
como aquí en el chat mencionan, no son los mismos regímenes laborales, claro, cada régimen laboral, pues, en nuestro país son amplios, o sea, hay varios, dependiendo de la actividad, dependiendo, en este caso, del tipo de sector, del número de personas. O sea, depende mucho, ¿no? Los regímenes laborales que nosotros vamos tocando. Como mencionaba, ¿no? Por ejemplo, según comparativo, este régimen laboral minero con el régimen laboral de construcción civil, por ejemplo, si hacemos un comparativo de ambos, que son los regímenes laborales, se puede decir, más fuertes en nuestro país. En el caso de, por ejemplo, construcción civil, ¿qué es lo que nos menciona? Convenio colectivo directamente, o sea, hay un convenio colectivo dentro de este régimen especificado por CAPECO, que es la Cámara de las empresas de construcción, y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, ¿no? Que ambos acuerdan para establecer un convenio colectivo cada año y que establezca un jornal básico para ellos, ¿correcto? En cambio, aquí en el régimen laboral de construcción civil no ocurre eso. O sea, hay un contrato, sí, pero ese contrato es acuerdo entre empleador y trabajador. O sea, no hay un contrato que se establezca, tú vas a ganar por horas, no, hay un contrato especificado. Aquí, en este caso, entre el empleador y trabajador, en el cual se describen y se acuerdan todos los beneficios laborales y, en este caso, el importe que el trabajador del régimen laboral minero va a ganar, ¿no? Entonces, los contratos laborales, aquí, nosotros debemos tener presente que en este régimen se basan bajo el decreto legislativo 728, ¿no? O sea, en este caso, ese decreto que habla de los tipos de contratos, habla de las causales de despido, cuáles son, en este caso, cuánto tiempo debe tener un contrato de trabajo, cuánto debe ser, o cuánto tiempo se debe considerar como contrato a plazo determinado, ¿no? Todo eso aplica a la minería, en el tema del régimen laboral minero. Y en el caso de los beneficios sociales también que aplica, no debemos saber aplicarlos todos. O sea, la aplicación en este caso sería cómo nosotros lo vamos a plasmar dentro de este régimen laboral minero. Acuérdate que aquí nosotros, para saber si nuestro sector, la empresa para la cual nosotros laboramos, pertenece a este régimen, a este sector minero, nosotros tenemos que también irnos a la CIU, a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, y asimismo también ver qué actividades califican como tal. Es muy importante ese aspecto. Ahora, por ejemplo, aquí si nosotros verificamos un poco, ¿no? En este caso, la minería, pues, nosotros tenemos que ver primero cuáles son las etapas de la minería, para saber si nuestro trabajador se encuentra inmiscuido dentro de ese ámbito, ¿correcto? Entonces, aquí lo que nos explican un poco, ¿correcto? Es que dentro de la actividad minera, cuando un trabajador labora, es un trabajador, pues, que labora, en este caso, en periodos largos. O sea, se encuentra confinado, se encuentra aislado, ¿correcto? Directamente va a la zona de mina, ¿sí? Para poder desempeñar la actividad. Entonces, aquí para poder desempeñar esta actividad se requieren, pues, de periodos muy largos para poder, en este caso, extraer, se puede decir, el mineral. Pero aquí también entre la minería se clasifica, pues, a las actividades, por ejemplo, de siderurgia, ¿no? Hay otras que también se pueden clasificar como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se establece para el tema minero un tratamiento exclusivo, un tratamiento laboral exclusivo, así como en el marco tributario también, porque acuérdate que en el caso minero, en este caso en la minería, se aplican también impuestos mineros, ¿correcto? Por ejemplo, uno de ellos podríamos hablar del impuesto especial a la minería, ¿correcto? Al cual, pues, la administración tributaria te pide, en este caso, información, bien, en este caso, trimestral, para poder presentar este impuesto, ¿correcto? Además, debemos tener en cuenta que debemos nosotros saber un poquito con respecto a la Ley General de Minería, ¿no? Que también ahí nos establecen varios requisitos y asimismo nos explica un poco, en este caso, las etapas
que puedan ocurrir dentro de esta actividad, ¿no? Que es la actividad, en este caso, minera, ¿sí? Asimismo, chicos, también debemos tener presente algunos aspectos muy importantes, ¿no? Acá vamos a ir viendo. Todas estas normas que tú observas aquí son aquellas normas que se trasladan al ámbito minero, ¿correcto? Como hemos explicado como ley fundamental, porque antes de saber la parte práctica, la parte calculativa, como yo lo llamo, primero debemos saber las normativas que van a estar vinculadas a este régimen laboral minero, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a lo que es la ley general, el texto único ordenado de la Ley General de Minería, que conversamos hace unos instantes. ¿Cuánto es el ingreso mínimo minero? O sea, aquí debes tener presente que en el caso del régimen minero, los ingresos son distintos. O sea, un trabajador minero no puede ganar lo mismo que un trabajador de una actividad común que gana el sueldo mínimo. O sea, sabemos que el sueldo mínimo es, en este caso, 1.025. Entonces, un trabajador minero no puede ganar eso. No puede ganar eso. Entonces, desde ahí ya parte un beneficio para estos trabajadores del régimen laboral minero. En el curso también nosotros lo que vamos a ver es el cálculo de participación de utilidad, o sea, cómo se calculan las participaciones a los trabajadores mineros y en este caso también de dónde nosotros realizamos los cálculos correspondientes. Asimismo, también aquí dentro de las normativas que habla de la Ley General del régimen laboral minero, ¿no? Recopilamos información, por ejemplo, del Día del Trabajador Minero, cuándo es y qué beneficios le corresponde a ese trabajador minero en ese día, ¿correcto? También debemos de tener presente el tema de la ley de la jubilación de trabajadores mineros. Ahora, aparte de esa normativa que es la ley de jubilación de trabajadores mineros, hay otro descuento que se le hace al trabajador minero para un fondo de jubilación anticipada para los trabajadores mineros y siderúrgicos, ¿no? Se establece también, cuyo ente recaudador es, en este caso, SUNAT. Y también el empleador tiene que poner ahí. Entonces, eso también vamos a ampliar un poco el panorama ahí para ir viendo esos puntos que son muy importantes. Aquí, justo en la última parte, aquí como mencionaba, esa ley, la ley de jubilación minera, metalúrgica y siderúrgica, ¿no? Que es muy importante también saberla, ¿no? Para poder dar una correcta información a nuestros trabajadores mineros. Debemos también tener presente, pues, en el caso de lo que es la jornada típica. ¿Cómo nosotros determinamos una jornada típica? Primero, ¿qué es una jornada típica? ¿Cómo la determinamos? ¿Correcto? ¿No? ¿Y cuál es el límite o sea, el tope que nosotros debemos tener en cuenta, que no debemos superar en la forma de cálculo para poder otorgar esta jornada típica? Tengan presente que el trabajador minero no, normalmente trabaja 24/7. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo nosotros y vemos que este cálculo es correcto? Ahí, por ejemplo, la jornada típica, ¿qué es lo que quiere decir? Aquella jornada en la cual no se elabora, por ejemplo, en una jornada ordinaria de lunes a viernes en 8 horas, como el lunes a sábado, perdón, para cumplir las 48 horas semanales, ¿correcto? Las 8 horas las 8 horas como tope máximo, ¿no? En la jornada típica va a depender mucho del tipo de actividad que se trate, ¿no? Y la generalidad que tenga, porque tengan presente que en el tema minero, ¿no? En el tema minero, repito, la jornada es discontinua, ¿no? Porque un trabajador de repente pueden coordinar que se elabore 12 horas, pero hay una fórmula para hacer el cálculo para no superar el tope, ¿correcto? Ahora, aquí muchos se estarán preguntando, profesor, pero aquí cómo es de repente si el trabajador, y muchas charlas me la han hecho, con el tema de las horas extras. ¿Desde cuándo podríamos considerar? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el trabajador cumple sus 24 días, porque está por 24/7, cumple sus 24 días, pero la minera le dice que se quede 2 días más? Profesor, ¿cómo cuenta eso? ¿Como horas extras? ¿Se le tiene que pagar al trabajador? ¿O cómo podrían hacer en esos casos? ¿No? Que justo también eso, en ese punto me lo han preguntado, ¿no? Entonces, es que aquí una jornada laboral máxima es de 8, pero aquí depende de la jornada típica que van a realizar los mineros.
Y eso depende del empleador, cómo lo va a hacer, cómo va a calcularlo, ¿correcto? ¿Cómo va a ser el cálculo de eso? Entonces, por eso les decía, ¿no? Existe la jornada típica de 24/7, por decir, 24 días labor y 7 descansa. Entonces, nosotros tenemos que ver de esta jornada si realmente se va a cumplir o no va a superar las 8 horas. O sea, en el cálculo, ojo, en el cálculo, no menciono en este caso en la forma de, aplicarlo, no, sino en el cálculo, para ver si se aplica o no aplica, y si no aplica, para poder realizar otro cálculo correspondiente. ¿Sí? Eso es lo que tú debes tener presente dentro de este régimen laboral minero. O sea, esta información que tenemos nosotros es una información amplia, ¿no? Correcto, es una información amplia que en este caso se va a ir tocando en el transcurso de, porque tratar esto en una clase modelo es amplio hacer los cálculos. Entonces, estoy tratando de tocar puntos específicos, ¿no? Con respecto a este tema, ¿no? Del régimen laboral minero. Ahora, el tema también aquí es ¿cómo hacemos los cálculos? O sea, ¿cuál es la forma de cálculo? Más o menos ustedes de repente tengan una idea. Por decir, a ver, acá hago la pregunta a todos. ¿Ustedes han llevado planillas o han elaborado planillas de empresas industriales, empresas comerciales, empresas de servicios? ¿Sí? ¿Ustedes han elaborado planilla de esas empresas? Sí. Ok. Entonces, en este caso, si ustedes han hecho labor de esas planillas, a ver, yendo a este punto, ¿qué tipo de conceptos, los que han realizado ese tipo de planillas, por ejemplo, compártanos, qué tipo de conceptos ustedes utilizan en sus planillas? O sea, aparte de los conceptos que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, la remuneración, asignación familiar, que todos conocemos, por ejemplo, ¿qué otros tipos de conceptos ustedes aplican en su planilla? Por ejemplo, una empresa comercial, industrial, de servicios, ¿qué tipo de conceptos adicionales le otorgan ustedes al trabajador? Bonificación escolar, por ejemplo. Ya. A ver. Vamos a ese punto. Aquí nos han mencionado bonificación escolar. Yo les hago la pregunta a ustedes. En el caso de la bonificación escolar, ¿la empresa está obligada a otorgar bonificación escolar? Ahí va mi pregunta. Bonificación al cargo, me dicen ya. Otro, hay dos, mira que nos están mencionando que son poco comunes. A ver. Una bonificación escolar, ¿está obligada la empresa? ¿Está obligada? Estamos hablando de los regímenes, solo aquí, de los que hemos mencionado, de industriales, comerciales y servicios. No hemos ido todavía al régimen laboral de construcción civil aún, ¿no? Al régimen laboral. Ya. Justo vamos al punto. No para todos los trabajadores, dice. No para todos los trabajadores. No para todos los trabajadores. Perfecto. Hay puntos que han mencionado ustedes muy importantes, ¿ah? Bueno, así vamos a hacer la clase dinámica. Me dicen, la bonificación por escolaridad, no todos los trabajadores van a recibir, ¿correcto? Primero. Segundo, no es obligatorio. Esos dos puntos me están mencionando. Primer punto que debes tener en cuenta. Primer punto que debes tener en cuenta. No es obligación del empleador otorgar bonificación por escolaridad. Así de simple. No es obligación. Pero si se establece un acuerdo, correcto, un acuerdo entre los trabajadores que se va a otorgar y el empleador se acepta, pero tiene que hacer un acuerdo colectivo para la empresa, o sea, empleador y trabajador. No confundir con el tema del régimen de construcción civil, he leído ahí algunos, porque el régimen de construcción civil es un convenio que hacen las federaciones, y en este caso, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y en este caso, Capeco, que es el representante de las empresas de construcción. O sea, es muy distinto, ¿correcto? Porque ahí sí, todos los trabajadores del ámbito de construcción civil, de hecho, que van a tener que recibir una bonificación por escolaridad, y el cálculo se realiza en base al convenio colectivo que se ha establecido. Es muy distinto. Pero en el caso de, por ejemplo, de la minería, depende del acuerdo que hayan realizado trabajadores, empleadores. ¿Correcto? Depende del acuerdo. ¿Correcto? Ahora, ¿es obligatorio por el empleador otorgarlo? No, depende del acuerdo que él realice, ¿no? Con los trabajadores y todo eso de la empresa.
Ahora, ¿se le tiene que otorgar solo a trabajadores específicos? No, la respuesta es principio de generalidad. Se otorga a uno, se otorga a todos los que tengan hijos, lógicamente, ¿no? A todos los que tengan hijos. Pero se establecen lineamientos, ¿no? A hijos menores de 18 años. Por ejemplo, en el convenio colectivo que habla de construcción civil, se establece a qué tipos, a los trabajadores que tienen hijos, y se establece a qué hijos, qué deben de tener, qué requisitos. Entonces, aquí no hay una norma como es el convenio colectivo de construcción civil que se establece como norma ya, que se cambia cada año. No, aquí en el régimen minero no existe una norma que me diga, ¿sabes qué? La forma de cálculo de la bonificación por escolaridad para el régimen minero es de esta forma. No, no hay. No hay una norma que establezca eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se establece en el convenio, en el acuerdo que realicen, pero se le tiene que dar a todos los trabajadores. ¿Correcto? A todos los trabajadores. No es que se le va a dar solo a un sector, no, porque vamos en contra del principio de generalidad. Ojo, ojo, vamos en contra de eso. Entonces, ese punto sí es muy importante a tenerlo en cuenta. Pero sí se va a dar una bonificación por escolaridad, por ejemplo, solo a los trabajadores. La condición es que tengan hijos. Que tengan hijos. Nada más. ¿Correcto? ¿No? Que tengan hijos. ¿Correcto? No es que no tengan hijos, ojo, no. Yo no puedo dar bonificación por escolaridad a un trabajador que no tenga hijos. Sería ilógico. Eso no existe. Tiene que darse a un trabajador que tenga hijos. Es como decir, ¿no? Muchos me pueden decir, profesor, ya, asignación familiar también le corresponde al trabajador. Así no tenga hijos, se le da. No, pues la asignación familiar, su finalidad, ¿cuál es? Cubrir al trabajador en sus necesidades con los menores que tenga. ¿Cómo? ¿Correcto? Exacto, entonces la asignación por escolaridad es para los trabajadores que tengan hijos. Ahí sí no hay principio de generalidad, pero sí se le debe dar a todos los trabajadores que tengan hijos menores de 18 años, o de repente que estén cursando estudios superiores y que estén hasta los 22 años. ¿No? Entonces, ojo, hay que tener en cuenta. Exacto, debidamente acreditados. Eso es correcto. Es correcto. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto muy importante. ¿No? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esos factores que son muy importantes, ¿ven? Se dan cuenta, por ejemplo, en el régimen laboral de construcción civil, 22 años con acreditación y que estén cursando, pues, la etapa de estudios inicial, primario, secundario y superior. La gran pregunta es, ¿y los estudios, por ejemplo, y de jardín? ¿Será considerado como dentro de la asignación por escolaridad? ¿Ya ven? O sea, eso habla en el régimen laboral de construcción civil. Por ejemplo, en el régimen minero no se establece eso. O sea, en el régimen minero depende del convenio, del acuerdo que realicen los trabajadores de la empresa minera y el empleador. Pero no quiere decir que eso de ahí se va a aplicar en otras mineras. No, no se va a aplicar. Ojo, cuidado con eso. Por ejemplo, les doy un caso normal de una empresa industrial, por decirlo, una empresa que produce, por ejemplo, la empresa Goodyear. La empresa Goodyear, ellos establecen un convenio en el cual se le paga a los trabajadores de acuerdo a lo que produzcan, los beneficios que ofrecen, porque hay un convenio establecido entre los trabajadores de Goodyear y el empleador, que se respeta, es un pacto entre ellos. Pero eso no quiere decir que ese convenio que se ha establecido entre Goodyear y ese empleador se va a aplicar para todas las empresas. No confundir ese régimen, ese convenio con otro convenio, por ejemplo, repito, de construcción civil. Sí, también esta norma es aplicable y ahí lo menciona en la normativa. Sí, por supuesto, la última pregunta que me han realizado aquí. Entonces, son puntos muy importantes que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí me han mencionado asignación familiar, por ejemplo, vamos a comparar. En el tema de la asignación familiar, disculpen, en el tema de la asignación familiar, por ejemplo, aquí, la asignación familiar se va a otorgar independientemente de la cantidad de hijos, porque nos basamos en la normativa de la asignación familiar, ¿correcto? Se otorga, sí o sí, el trabajador lo tiene, no importa la cantidad de hijos que tenga, se le va a otorgar el 10% de la RMB. Ojo, el 10% de la RMB. Entonces, la forma de cálculo aquí
¿correcto? Y muchos me consultan esto. Profesor, pero ¿qué pasa si, como me han mencionado, el sueldo mínimo minero no puede ser igual a la RMB? Tiene que ser un porcentaje mayor, o sea, un porcentaje mayor que establece la norma. Entonces, ¿en base a qué calculo mi asignación familiar? ¿En base al sueldo minero mínimo o en base a la RMB? Esa es la gran interrogante que se hacen muchos. ¿Cómo hago el cálculo de la asignación familiar en el régimen minero? ¿A qué me baso? ¿La remuneración mínima vital? ¿O me baso al sueldo mínimo minero? ¿A qué me baso? Me dice. ¿No? Entonces, partiendo desde este punto, tú debes tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que en este caso, la norma de la asignación familiar establece que se debe calcular en base a la RMB. Ahora, la otra pregunta es, ¿en el régimen de construcción civil existe la asignación familiar? ¿Y por qué no existe? ¿Correcto? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el régimen laboral, en el régimen de construcción civil, no existe. No existe. No existe en este caso asignación familiar. Pero ¿cuál es el motivo por el cual no existe asignación familiar en el régimen laboral de construcción civil, por ejemplo? No existe porque dentro de la normativa de la asignación familiar establece que si el sueldo que va a percibir el trabajador es establecido por convenio colectivo, entonces este ya no tendría derecho a percibir una asignación familiar. Eso es lo que establece la norma, ¿correcto? Así lo establece, ¿ah? Y en clase, pues, en la sesión que vamos a tener nosotros, que comienza a partir del día sábado, de 4 a 7, vamos a ver un poquito esa normativa, para que ustedes observen. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si en el régimen laboral minero se establece un convenio colectivo entre empleador y trabajadores y se establece cuánto va a ganar cada trabajador minero? Se establecen escalas de sueldos, se establecen los beneficios que recibe todo. ¿Habrá asignación familiar? Esa es la gran interrogante, ¿no? Esa es la gran interrogante. Ahora, ¿qué pasaría si no habría obligatoriedad por parte del empleador otorgar asignación familiar? En este caso, ¿el empleador podrá otorgarla? En este caso, ¿el empleador se verá obligado o no? ¿O lo podrá hacer voluntario? O sea, hay interrogantes que se dan dentro de bueno, de casi todos los regímenes, ¿no? Que debemos tener en cuenta. Pero no es acuerdo entre las partes, en el caso, ¿no? Sino es acuerdo, o sea, que se establezca un convenio colectivo. Entonces, ¿qué quiere decir convenio colectivo? Acuerdo entre empleador y los demás trabajadores, ¿correcto? Entre los dos. Eso es lo que se debe tener presente, ¿no? O sea, son puntos de vista distintos, ¿correcto? Distintos en el tema del régimen laboral minero. Otro punto que también vamos a ir mencionando un poco también en el curso, ¿no? ¿Qué tipo de seguros debe pagar o debe asumir el empleador para proteger a sus trabajadores? Por ejemplo, del seguro complementario de trabajo de riesgo de hecho, porque esta actividad es una actividad de alto riesgo, es calificada como alto riesgo, entonces debe aplicarse o debe el empleador pagar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Otro tipo de seguro también que debe de tener en cuenta es el seguro, el seguro vida ley. También fundamental ese seguro. Ahora, la forma es, ¿en qué momento se activan estos seguros? ¿No? Eso también lo que debemos tener presente. ¿En qué momento se activan? Por ejemplo, en el caso del régimen laboral, en el caso de este régimen laboral minero, ¿cuándo se va a activar el seguro complementario de trabajo de riesgo? Cuando el trabajador sufre un accidente, pero realizando su actividad principal, ¿correcto? Realizando la actividad principal, o sea, la actividad por la cual fue contratado. ¿Qué pasa si el trabajador sufre un accidente, pero fuera del trabajo? ¿No? O sea, fuera del trabajo. De repente, por decir, ¿no? Jugando fútbol, haciendo una actividad deportiva. En ese caso, ahí sí aplicaría. Ahí sí no aplicaría, disculpen. El seguro complementario de riesgo ahí no aplicaría, no se activaría. ¿Pero qué se va a activar? El seguro vida ley. Acuérdense que el seguro vida ley, en este caso, cubre todas los tipos de accidentes
que puedan ocurrir dentro o fuera del ámbito laboral. ¿Correcto? Entonces, es muy importante ese tipo de seguros. El e-salud, por ejemplo, en el e-salud ustedes saben que todas las empresas lo van a asumir obligatoriamente, ¿no? El e-salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? En esos aspectos. Estimado Rubén, ya lo mencioné ya le mencioné hace rato ya, en este caso, esa consulta que tú nos realizas. Ya lo mencionamos, ¿no? Ya lo hemos mencionado justo. Entonces, debemos tener en cuenta todos esos aspectos, ¿correcto? Ahora, en este caso, hay otros tipos de seguros que también van a utilizar, de hecho, pero depende de la actividad y en este caso de la exigencia que se realice dentro de la misma actividad, ¿correcto? El seguro vida ley, por ejemplo, ¿no? Entre otros tipos de seguros que se puedan dar dentro del ámbito y del sector, que en este caso son seguros privados ya, a lo que usted me menciona, esos son seguros privados, ya que de por sí debería tener una empresa que trabaja dentro de la actividad minera, ¿correcto? Eso es lo que tú debes tener presente dentro de este ámbito. Aquí de repente hay personas que ya saben el tema, dominan el tema. Bienvenidos, bienvenidos. Pero hay personas que no lo dominan. Hay personas que recién se están reincorporando y hay personas que desean aprender de cero cómo hacer los cálculos correspondientes, en este caso del régimen minero, ¿no? Entonces, este curso pues está dirigido también para ellos, para las personas que no tienen el conocimiento, en este caso, aún, ¿no? De este régimen laboral minero, qué normativas están vinculadas a este régimen, cómo realizar el cálculo correspondiente a un trabajador del régimen laboral minero, ¿correcto? O sea, por decir, ¿no? Acá hay, como repito, hay personas que de repente están en el ámbito minero, ¿no? Y saben, genial, bienvenidos, pero hay personas que no, ¿no? Entonces, hay personas que no dominan, o sea, por ejemplo, aquí muchos dicen, no, por ejemplo, acá justo he leído algún comentario que dicen, no, corresponden otros beneficios también en el caso del socavón y todo eso. Perfecto, porque esos son partes del proceso de la actividad minera, pero hay algunos participantes que no saben ese ciclo, ¿no? El ciclo de la actividad minera. O sea, ¿cuál es el ciclo que corresponde? Y de repente, ¿qué tipo de seguros pueda corresponder? ¿Esos seguros están plasmados en la ley o no qué? ¿O no? ¿Correcto? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? ¿Debemos proteger al trabajador en ese aspecto o no? En base a esa póliza. ¿Correcto? Eso es lo que se menciona, ¿no? Y lo que ustedes poco a poco tienen que ir aprendiendo, porque regímenes laborales en nuestro país hay varios, ¿ah? O sea, no es uno solo, hay varios regímenes. Pero como nuestra presentadora también nos comentó hace unos instantes, ¿no? El régimen laboral de minero es uno de los regímenes más importantes en nuestro país, ya que ofrece beneficios, en este caso estos beneficios ofrecen altos márgenes de utilidades. Entonces, la idea es en el régimen laboral minero saber cómo es el cálculo que nosotros realizamos. Primer punto. Otro punto importante es qué pasa si yo contrato un contador administrativo, pero que va a laborar para la empresa minera. ¿Qué tipo de beneficios le corresponderá a él? ¿No? ¿O cómo haríamos el cálculo correspondiente? ¿No? Pero aquí el punto central de este régimen laboral minero, más que todo, es el tema de las utilidades. ¿Cómo hacer el cálculo en ese caso de las utilidades? Porque aquí a ellos pues les va a corresponder una utilidad altísima, altísima, porque acuérdense que el régimen minero, en este caso la minería produce altos ingresos en este ámbito, ¿no? En este sector. Ahora, partiendo de esto, otro punto que debemos tener en cuenta es los conceptos remunerativos que le corresponden al trabajador minero. ¿Qué tipo de conceptos son remunerativos? ¿Qué tipo de conceptos entran para efectos de cálculo de la CTS, de la gratificación? ¿Correcto? ¿Qué tipo de cálculos ingresan ahí? ¿Cómo vamos a hacer esos cálculos? ¿En qué momentos les corresponde otorgar esos beneficios sociales de lo que es la CTS, gratificación? Aquí el tratamiento es, si lo hablamos en paralelo con otro régimen laboral, es muy distinto, ¿no? O sea, si hablamos del régimen laboral de construcción civil, por ejemplo, en el régimen laboral de construcción civil me especifica, me habla de cómo realizar el cálculo de la gratificación, cómo realizar el cálculo de la CTS. O sea, hay una tabla que se establece. En cambio, aquí en el régimen laboral minero no existe. Entonces, si en un régimen laboral
no me explican la forma de cálculo del beneficio laboral, directamente yo tengo que ir a la norma general. Directamente tengo que irme a la norma general para realizar los cálculos. No tengo de otra. Y en este caso, como plus que les comento, es que en el régimen laboral minero no existe la forma de cálculo, no explica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a la norma general para hacer los cálculos correspondientes en el tema de CTS, gratificaciones, en el tema de vacaciones también, igual a la norma general, para realizar dichos cálculos. Entonces, como repito, es un tema amplio esto, pero lo más importante también que uno de los puntos que debes tener en cuenta es el tema de la jornada típica, ¿no? Ok, aquella jornada que en este caso es discontinua porque depende mucho del grado de actividad de la empresa, porque hay actividades que se necesitan aplicar esta jornada típica. Por ejemplo, en la actividad minera. ¿Se podrá aplicar también en la actividad de construcción civil? Claro, que se puede aplicar. Sí se puede aplicar. ¿Dónde se podría aplicar también en la jornada típica? ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, en este caso, en este régimen laboral minero, se aplican varios aspectos importantes que tú debes tener presente, ¿no? Es muy importante este punto. ¿Correcto? No sé si hasta aquí tienen algunas consultas, por favor. Bien, aquí me dicen, a ver, vamos a ver con algunas consultas. Nosotros somos una empresa que alquila sus equipos mineros a un contratista minero, pero mandamos a nuestros operadores. Esta norma igual aplica a nuestro caso. Mira, en el caso ustedes están tercerizando un servicio prácticamente, entonces sí debería aplicarse. Sí debería aplicarse. Sí debería aplicarse también. Sí debería aplicarse esos beneficios. Deberían aplicar su actividad en este caso, pero, ojo, en el cálculo de utilidades, por ejemplo, nos vamos a poner el caso de su compañero que justo nos menciona. Él, por ejemplo, se dedica a los servicios de alquiler, ¿correcto? Se dedica a los servicios de alquiler, ¿correcto? Pero en este caso, él obtiene, ¿correcto? ¿Sí? Él obtiene en este caso, ¿sí? Pero permítanme un momento antes de hacer los comentarios. Primero vamos a escuchar, ¿sí? Entonces, él nos comenta que él se dedica a los servicios mineros, ¿correcto? O sea, se dedica al alquiler de equipos mineros, ¿correcto? Perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él en esta oportunidad ha alquilado esos equipos, pero con los trabajadores, o sea, con todos los trabajadores, ¿correcto? Con los trabajadores. Entonces, en ese caso, a sus trabajadores tienes que tratarlo como el régimen laboral minero, ¿correcto? Ahí sí. Pero, en este caso, al momento de tú elaborar tu estado de resultados, ¿correcto? Tú vas a tener dos tipos de actividades, ¿correcto? O sea, primer punto, vas a tener un tipo de actividad por servicios prestados por terceros, ¿correcto? Un servicio, ¿correcto? Los servicios que tú prestas, pero aparte servicios prestados a la actividad minera, 2 puntos. Entonces, dentro del marco, como actividad minera, vas a tener uno como actividad minera, por el tema del servicio que realizas, vas a hacer una actividad minera, pero hay otro punto que también debemos tener en cuenta, que es el servicio que tú brindas ordinariamente sin alquilar, o sea, mejor dicho, alquilas los equipos, pero sin otorgar a los trabajadores. Correcto, es un servicio ordinario. Entonces, en cualquiera de las dos actividades, tú tienes que ver dónde obtuviste mayores ingresos para realizar la forma de cálculo de las utilidades. Si como actividad minera, que alquilaste el equipo minero, pero con los trabajadores, o en el otro tipo de servicio ordinario. Si obtienes con el otro servicio ordinario, y en el tema del cálculo de las utilidades, pues, supongamos, es un 10%, entonces prima eso. Pero hay que tener en cuenta que para el cálculo de las utilidades, pues, debe superar los 20 trabajadores en un promedio de un periodo de un año, ¿no? Ese es el rol fundamental que debes tener presente. Ahora, en el caso de las licencias sindicales o descansos médicos, participa de la misma manera, o sea, es por eso que si hay un sindicato, ese sindicato tiene que ser formalizado.
Primer punto. O sea, el sindicato tiene que ser formalizado, no puede ser un sindicato informal. Y si en este caso, si la licencia sindical es, en este caso, ahí tiene un término para poder considerársele como días de descansos no remunerativos, o sea, ¿no? Pero en este caso, en el caso también de los descansos médicos, sí aplica, o sea, sí también se le considera como días de descanso remunerados, ¿no? Y aplica los 20 primeros días que lo asume el empleador, y a partir del del día 21 hacia adelante, lo asume salud, sí, ahí se aplica. En el caso de licencias sindicales tienen que ser formales esas licencias, o sea, por ejemplo, el trabajador no asiste por una huelga, correcto, pero esa huelga tiene que ser formal, porque si es una huelga informal, no aplica, se le descuenta, se le considera como falta, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes, bueno, deben tener en cuenta. A ver, ¿qué otras preguntas más tenemos aquí? Me dice, profesor, un tercero que brinda servicio a una mina, tendría que ajustarse a los beneficios laborales. Claro, o sea, si tú estás poniendo a disposición a trabajadores en el régimen laboral, en este caso una mina, sí, sí tendrías que aplicar tu régimen laboral minero, sí o sí, sí tienes que aplicarlo. Sí tienes que aplicarlo, eso es factor fundamental a tener en cuenta. ¿Correcto? Acá Rodríguez me dice, en el caso de la gratificación, si un trabajador ingresa el 7 de mayo, ¿percibe gratificación por un mes completo o desde mayo? No, tiene que haber laborado todo el mes completo. O sea, las gratificaciones se otorgan en quincena como plazo máximo, en quincena de julio o en quincena de diciembre. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tú debes tener presente, ¿no? En quincena de julio, en quincena de diciembre. Entonces, tú debes tener en cuenta cuando hablamos en este caso de las gratificaciones o en este caso, cuando hablamos de la CTS, por decir, estas tienen que cumplir con los parámetros que establece la ley, ¿correcto? Esos son los parámetros que tú debes tener en cuenta. Por ejemplo, aquí nosotros en el tema que estamos realizando, por ejemplo, aquí tengo una planilla minera que hemos aplicado. Aquí. Por ejemplo, este punto, ¿no? Nosotros vamos a ver una planilla minera del pago del sueldo, ¿no? Vamos a elaborarla, pero aquí tengo una ya elaborada, igual ya la voy a elaborar en el momento de la clase. En este caso, con un trabajador que percibe un sueldo, ¿no? Pero debemos tener en cuenta qué tipo de trabajador es, ¿correcto? ¿Qué tipo de trabajador es? Porque dependiendo del tipo de trabajador, como ustedes pueden apreciar, ustedes deben tener en cuenta qué es lo que le corresponde, ¿correcto? Si en este caso corresponde aplicar esto o no. Este es el fondo de compensación de jubilación para los mineros, metalúrgicos y siderúrgicos. Entonces se aplica esto. Ahora, ¿qué pasa aquí? En el tema de la AFP también hay un aporte que es en este caso un aporte que el empleador también tiene que otorgar y el trabajador también tiene que otorgar. Sí, sí existe ese aporte. Aquí también lo vamos a ir viendo. Nosotros en la forma de cálculo. Lo primordial, como acá está el caso elaborado, pero que yo les voy a explicar en ese momento cómo realizarlo. Muy aparte de eso, también corresponde aplicar los gastos o costos que tiene que asumir el empleador, ¿correcto? El empleador, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver aquí, en primer lugar, qué es lo que debemos tener presente nosotros en ese aspecto. Otro caso que también vamos a ir viendo nosotros dentro del... Aquí tengo otro caso también, vamos a ir viendo. Por ejemplo, bueno, este es un resumen que hice para los chicos, para los que di una charla también igual lo mismo. También esto. El cálculo de utilidades también vamos a ir viendo. ¿Correcto? Vamos a través de un caso práctico, vamos a ir viendo el caso de las utilidades. ¿Sí? Entonces también vamos a ir viendo esto. En este caso también colocando un estado de resultados que corresponda, ¿no? La tasa que debemos aplicar para este sector minero y cómo deberíamos realizar el cálculo de las participaciones a los trabajadores, ¿no? Acá se va a ir explicando cómo es la forma de cálculo,
qué factores o qué puntos importantes debemos tener en cuenta en la forma de cálculo de la participación de los trabajadores, ¿no? Eso es lo que vamos a ir explicando, ¿no? En este caso. Señorita Beatriz, es posible que nos envíen un modelo de planilla. Señorita Beatriz, como es una clase modelo, lamentablemente no podemos enviar esos materiales, ¿no? Lo que debemos, no, bueno, en este caso los materiales se comparten en el momento que vamos a desarrollar nosotros el curso y nosotros vamos a compartiendo todos los materiales, en este caso que vamos obteniendo, ¿no? O que vamos desarrollando aquí en sesión. Ahora, como justo estábamos comentando, nosotros debemos tener en cuenta, por ejemplo, este cálculo de utilidades, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar el cálculo? Aquí justo vamos a explicar a través de un caso cómo nosotros vamos a realizar dicho cálculo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y en este caso, ¿cómo determinar en este caso también la liquidación, ¿no? O sea, cómo otorgar el documento de la liquidación de la distribución de utilidades, cómo hemos realizado el cálculo y cómo debemos otorgarle este documento al trabajador, ¿no? Acuérdate que en la parte laboral existe este documento en el cual se le debe otorgar al trabajador, ¿no? Para efectos laborales, más que todo, ¿no? Entonces, hasta aquí tú debes tener presente estos aspectos muy importantes que hemos visto, ¿no? Y también, acá tenemos una ficha del trabajador también que es muy importante tenerla en cuenta, que también vamos a ir viéndola, es que esta ficha tú tienes que otorgarla siempre a un trabajador. Vamos a esperar un momento. Listo. Esta ficha que tú observas aquí es aquella ficha que también tienes que otorgarle al trabajador como llenado en una parte laboral. Y en este caso debe llenar todos sus datos. Como toda empresa, siempre un trabajador debe llenar esta ficha de identificación para nosotros como área de recursos humanos tener esa información y poder ingresarla a la plataforma, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a ver, uno, es, como ustedes están viendo todos los materiales que tenemos, aparte de esto, tenemos que ver también parte teórica, porque es muy importante realizar la parte teórica antes de la parte práctica. Asimismo, también vamos a ver el cálculo de la planilla y, en su defecto, vamos a ir viendo también el tema de cómo ingresar información de los trabajadores en el T-Registro, ¿no? Cómo debemos aperturar un trabajador en el T-Registro, en el caso del trabajador minero, qué es lo que debemos tener en cuenta, y luego la forma de cálculo, ¿no? O sea, cómo declararlo en el PLAME y cómo crear conceptos remunerativos en el PLAME también, para ver la forma de ingresar la información correspondiente. ¿Correcto? ¿Sí? En este caso, esos son los puntos que debes tener en cuenta. En el tema de los trabajadores no domiciliados, señores, ustedes deben tener en cuenta, y con esto ya para terminar, debemos tener presente un convenio muy importante, que es el convenio de la Comunidad Andina de Naciones. En ese caso, ese convenio de la CAN, ¿qué me dice? Ese convenio de la CAN me dice que si un ecuatoriano, un boliviano o un colombiano viene a laborar en nuestro país, en este caso, ese trabajador se le va a tratar como un peruano más. O sea, no se le trata como un extranjero, para hacerlo simple. ¿Correcto? Entonces, con ese plus, les comento, ¿no? El convenio de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, repito, es un convenio en el cual establece la unión entre 4 países, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Entonces, cualquiera de estos 4 países miembros que vaya a laborar a uno de estos países, se le va a tratar como un miembro más del país. Lo único que van a tener que hacer es sacar un permiso de firmas para poder firmar los contratos. Pero nada más. Se le trata como un peruano más, no es un extranjero, no se le trata como un extranjero por este convenio. O sea, este convenio tiene beneficios tributarios laborales, ¿no? Es muy importante tener en cuenta este convenio colectivo. ¿Bien? Bien, amigos, entonces esto es lo que nosotros vamos a desarrollar en este curso en los días, pues, el día sábado, sábado 8 de julio, domingo 9 de julio, y el día sábado 16 de julio, ¿sí? Sábado 15 de julio. En estos 3 días vamos a desarrollar este curso, en el cual vamos a ir explicando aspectos teóricos primero de las normas que debemos tener en cuenta, y luego vamos a ir desarrollando los casos prácticos y cómo ingresar nosotros esta información al PLAME,
¿correcto? Para poder nosotros hacer nuestra declaración correspondiente. Bien. Entonces, con esto, ¿qué podemos concluir? ¿No? Que este régimen laboral minero es muy importante en nuestro país y la forma de cálculo depende mucho también del acuerdo que realicen, ¿no? Entre empleador y trabajador a través de un convenio colectivo que debemos tener presente. También debemos tener presente, pues, aspectos importantes, ¿no? De este régimen, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es la persona que administra el fondo de compensación de jubilación, ¿no? Otro punto, ¿cómo se otorga ese fondo de compensación? ¿En qué momento le debería otorgarse al trabajador el trabajador minero? ¿Cuándo? ¿No? ¿Y cómo son los plazos para poder hacer los trámites? La jubilación anticipada, ¿cómo es en el caso de la ONP, de la AFP? ¿Qué debemos tener en cuenta para ese tipo de jubilación? Bien, amigos, entonces, prácticamente con estos puntos que justo menciono, he culminado la sesión, bueno, esta sesión introductoria para este pequeño curso que tenemos. Hoy día, en estos momentos les van a dar toda la información correspondiente del curso, ¿sí? Y conmigo será espero verlos en el curso que tenemos que comienza el día sábado, de 4 a 7, en el cual vamos a aprender, ustedes van a aprender un poco más de este régimen laboral minero, y vamos a ir mencionando también otros regímenes para que ustedes puedan ver los comparativos y puedan ver también las formas de cálculo. De mi parte, ha sido todo por esta pequeña sesión que hemos tenido, esta clase modelo el día de hoy. Muchísimas gracias. Jaycee, te cedo el pase para que les puedas dar algunas indicaciones a los jóvenes, en este caso, que han estado presentes el día de hoy. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias al contador Marco Antonio Falcón Vera por su exposición del día de hoy, ¿sí? Que nos ha dado a conocer sobre el tema del régimen minero, ¿verdad? Interesantísimo para que todos nosotros conozcamos un poco más de qué se trata de este régimen laboral sector minero. ¿Qué tal les ha parecido? Acá Violeta me dice, gracias, excelente exposición, muy bien. Qué bueno que de verdad, porque nosotros muchos conocemos lo que es la planilla comercial. Acá Beatriz también me dice, gracias, muy buena exposición, excelente, muchísimas gracias. ¿Y qué tal? Por ahí he visto muchas consultas que le están haciendo al contador, pero el día de hoy es una presentación del curso, ¿sí? Es una presentación solamente de 1 hora, y muchísimas gracias al contador Marco Antonio Falcón Vera, porque él, como contador, como les comento, él es asesor en muchas empresas, es tributarista y laboral, y también docente en varias instituciones, ¿sí? Acá me dice Jorge Julio, exposición muy didáctica, muy bien con el comentario de Jorge, muchísimas gracias por tu comentario, Jorge. Y claro que sí, como yo les comentaba, los profesionales que presentamos aquí en Capacítate Más son profesionales que tienen amplia experiencia, que conocen muchísimo el tema, ¿no? Y cuando ustedes se inscriban en el curso, realmente van a ver el curso de que ustedes van a aprender con una persona especialista que domina y conoce ampliamente el tema, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias al contador, muchísimas gracias a todos ustedes que en este momento están haciendo su comentario, ¿sí? Gracias por los aportes, me dice Juan Carlos, muy bien. Y